Leí hace poco que Deep Purple barajó fichar a Paul Rogers a mediados de los 70, no lo sé. No lo sé porque el Deep Purple ha tenido bastantes cambios de alineación. El bajista es el original, no, el único original es Ian Pace, el baterista. Pero entraron muy poco después Ian Gillan, el cantante, que es un monstruo de la música, y el bajista, que ellos son probablemente también de los fines de los 60, principios de los 70. Y luego sí los otros han ido cambiando mucho, pues sobre todo siento que uno de los grandes momentos de Deep Purple es tener a Jon Lord. Jon Lord era un genio de la música, absolutamente innegable, compositor de un montón de cosas, por cierto, afuera del rock, compositor del concierto para grupo y orquesta que a mí me sigue fascinando oír, y un tipo que te tocaba en el órgano y en el piano lo que se te diera la gana, era un virtuoso alucinante en el órgano. Y luego estaba pues, Ritchie Blackmore, que es el tipo más pesado del universo, pero que tocaba la guitarra, y toca la guitarra como Dios todavía. Yo sigo a Blackmore ahora con su grupo de música medieval, con su mujer que es Knight, y hacen Blackmore Knight, que tienen esa banda hace muchísimos años, una banda de música, en fin, de inspiración medieval, y me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho la inspiración medieval y renacentista de Jethro Tull en algunas de sus discos. Pero entonces por el lugar de Jon Lord nunca lo ocupó nadie, y el lugar de Ritchie, hay tecladista, pero nadie ocupa el lugar de Jon Lord, y ha habido un montón de grandes guitarristas que pasaron por ahí. A mí me sigue gustando el grupo. Yo el último disco me pareció delicioso, me pareció fantástico, de verdad. Y sigo queriendo a Deep Purple, además porque siguen componiendo. No están viviendo los grandes éxitos. El otro día fui a ver a Scorpions y sí, pues son Scorpions. Oyes las canciones que has amado toda tu vida de boca del cantante y compositor de esas canciones. Pero son las de los años 70 y 80 y 90. ¿Y qué estás haciendo ahora? No estás componiendo. Pónganse a componer. Jon Lord fue uno de los fundadores, junto con Paice, si no me equivoco, y el concierto para el grupo de orquesta es maravilloso. No, fue Jon Lord y Ritchie Blackmore fueron los que se pusieron a buscar gente para hacer un grupo. Lo sé porque lo acabo de leer, ¿no? Porque hay un erudito del tema. Lo leí el otro día, no me acuerdo por qué. Pero fueron Jon Lord y Ritchie Blackmore, que ya venían de otro grupo, los que empezaron a buscar gente para hacerlo, y se van primero a Pace, y luego al otro bajista y al cantante original de Deep Purple. Para mí el cantante original de Deep Purple es Ian Gillan, y te voy a decir por qué. Child in Time. Yo no creo que haya muchos cantantes en el mundo capaces de hacer Child in Time como lo hizo en vivo Ian Gillan, y sigue cantando como Dios a los casi 80 años, pero Child in Time, que lo oyes y te revienta las notas que alcanza y la pasión con la que lo canta, con la que hace Child in Time. Es maravilloso, es una obra completísima, y Jon Lord hace una gran labor virtuosística en Child in Time. Véanlo, búsquenlo.